Buenas noches. Agradecer vuestra asistencia en primer lugar y mostraros mi gran satisfacción por encontrarme con tantas caras conocidas, tantos viejos compañeros, tantos amigos, después de algunos años de forzada ausencia. Hace muy pocos días, nuestro compañero y amigo Gonzalo Ortiz presentó una publicación suya y leyó unos folios precedidos de unas excusas por no hablar de viva voz, y eso es lo que voy a hacer yo, porque comparto con Gonzalo el mismo pánico escénico, de modo que he escrito algunos folios para el caso y eso es lo que voy a hacer, leeroslos. ¿Cómo he de hacer? ¿Cómo presentar estos dos amigos a un grupo de amigos y alumnos? ¿Cómo dar a conocerles a quienes ya les conocen sobradamente, a quienes les han leído y estudiado, de quienes han aprendido, con quienes han trabajado, con quienes se han relacionado en los más variados ámbitos? ¿Qué podría descubrirles de ellos? Sencillamente se me pide un imposible. Tengo clara una cosa: debo huir de toda tentación de exponer sistemáticamente su perfil académico, ni su bagaje intelectual, ni su trayectoria profesional, ni sus éxitos científicos, ni sus obras publicadas, aunque inevitablemente estos contenidos se tocarán de soslayo. Me voy a limitar a ilustrar algunos rasgos de su rica idiosincrasia desde un punto de vista muy personal y referidos a dos aspectos de su quehacer, el clínico y el docente, subsumiendo este segundo los aspectos literarios de sus obras. Su quehacer clínico. Pasaré por este apartado como de puntillas, ya que este no es el momento ni el lugar para su desarrollo. Ambos son animales asistenciales, si bien es en Colina donde este apelativo adquiere un carácter más definitorio, dados los largos años en que ha tenido responsabilidades de rango jerárquico, primero como jefe de un equipo sectorial interdisciplinario y después compatibilizándolo con cometidos planificadores desde su nombramiento como gerente de un área asistencial de nuestra provincia vallisoletana. Ambos comparten dos pasiones, entre otras: su fascinación por la atención a la locura y el orgullo por su pertenencia al colectivo Villacián, que durante décadas ha aplicado el modelo psiquiátrico comunitario, apuntalado por algunos objetivos éticos irrenunciables, especialmente la lucha por los derechos y libertades de los enfermos mentales y, como colofón necesario, la desaparición del manicomio, siempre desde el compromiso radical con la asistencia pública. Su quehacer docente y literario constituye el núcleo natural de esta exposición. El dúo profesoral que aquí concita nuestra atención ha generado una escuela propia, ya reconocida en sectores cada vez más amplios de la geografía nacional, y ha desbordado los cenáculos de las profesiones de lo psi para concernir a diversos colectivos ajenos a la clínica, como puedan ser los dedicados al pensamiento filosófico en general, especialmente si se interesan por materias tan heterogéneas como la lingüística, la hermenéutica, la antropología o la heurística en su más noble vertiente, hasta conseguir la seducción de la intelectualidad más exigente. Quizás constituyan por sí mismos el principal activo del movimiento que ha venido en llamarse la otra psiquiatría, en el que no me voy a detener. Es bien sabido cómo, en los albores de su carrera, José María quedó hechizado eventualmente con la lectura de ciertos trabajos de Colina, y que fue ese fulgurante hechizo el que propició su búsqueda afanosa por encontrar el modo de trabajar con él, no cejando en su empeño hasta lograr integrarse en nuestros equipos. José María se recrea y nos recrea a sus seguidores escudriñando a fondo la historia de la locura, ya sea mediante la exposición crítica de las distintas concepciones teóricas de las escuelas psicopatológicas predominantes en cada momento histórico, como por su acerada visión de los modelos consecutivos de atención al alienado, especialmente la clínica desarrollada a partir de los alienistas del siglo XVIII hasta nuestros días. Es justo reconocer
que la aproximación de José María a los clásicos ha renovado en muchos de nosotros una ilusión que corría el riesgo de languidecer, dada la decadencia que a estas cuestiones ha ido imprimiendo la necedad del modelo positivista y cientificista que se ha enseñoreado en las últimas décadas del saber hegemónico. En este caso, saber es sinónimo de poder, tan falto de profundidad como alienado en sus objetivos y sus métodos, con su empeño en avalar toda indagación neurofisiológica o los renovados avances de la genética, pero desdeñando por desconocimiento garrafal, cuando no por intereses espurios, lo que constituye el campo específico de nuestra disciplina, el sujeto, la subjetividad, con todos sus enigmas y el potencial epistemológico que entraña. José María se adscribe al modelo lacaniano de acercamiento al sujeto y a su enfermedad. Y en verdad que no he conocido un paladín más eficaz y tan influyente autor como el amigo que nos ocupa. Ha conseguido lo que parecía una tarea hercúlea inalcanzable: hacer asequible a Jacques Lacan sin dejar en el camino un ápice de su valor heurístico y de su profundidad teórica. Es capaz de pasearse por las cimas de su pensamiento y recoger allí sus hallazgos para traerlos a la superficie y mostrarlos bien digeridos a quien tenga la fortuna de escucharle o de leerle. Reconozco que mi relación con la enseñanza lacaniana ha sido siempre titubeante y a veces descorazonadora. Desde que, allá por el comienzo de los años 70, leí los 2 tomos recién publicados en el siglo XXI de sus escritos, cuya principal consecuencia para mí fue mi acercamiento a autores como Lévi-Strauss y Ferdinand de Saussure, pero encontrando muy escasa repercusión en mis concepciones metapsicológicas o en mi práctica clínica, y con la leve excepción de mi asistencia al seminario que sobre Lacan ofreció durante mi periplo en Oxford un Óscar Masota, aún sin asentar en su errático exilio, no ha sido hasta el encuentro con José María Álvarez que mi interés por lo lacaniano se ha renovado y me ha hecho perder parte de mis reticencias, al encontrarme con una exposición de su legado tan brillante como inteligible. Nada más lejos de José María que la impenetrabilidad que transita por muchos trabajos lacanianos y no digamos el oscurantismo del que algunos de sus seguidores hacen gala. Pero mi admiración por José María encuentra una motivación más genérica y personal. Me refiero a la desenvoltura con que despliega su enseñanza y el entusiasmo contagioso que desparrama en sus creaciones, ya sean sus obras escritas o sus intervenciones verbales en los más variados foros. No saben sus alumnos el tiempo que se han ahorrado para descifrar los conceptos más oscuros que fluyen por los meandros psicodinámicos. Realmente se le ve deleitarse cuando desvela estas nociones con la misma facilidad con que desarrollaría un tema de menor nivel, como si se tratase de meras piruetas anecdóticas, con el valor añadido de la increíble amenidad que infunde a cuestiones de otra manera asaz correosas o imposibles. ¿Qué duda cabe de que Fernando Colina es muy diferente? Porque está claro que la identificación que nuestros 2 protagonistas ostentan se funda sobre todo en una feliz complementariedad, más que en una afinidad de estilos. Colina ha revelado siempre a sí mismo una pasión inequívoca por la docencia. Desde que organizó aquel seminario en su propio domicilio, allá por el final de los 70, la entonces llamada entrañablemente Escuela de Tenerías, hasta hoy, no ha desaprovechado ocasión alguna para rodearse de alumnos ávidos de conocimiento para transmitirles los resultados de una vida verdaderamente entregada al estudio. Los contenidos que Colina vierte en sus producciones, tanto en su vertiente oral como escrita, hacen un recorrido de amplísimo espectro por todo el acervo del pensamiento occidental, que domina como nadie. Desde los presocráticos y el mundo clásico hasta los posicionamientos postestructuralistas del siglo XX, como Derrida, Gadamer y muy especialmente Foucault, erigido sin duda en su filósofo de cabecera. Pero por encima de todos ellos, Colina es un conocedor de Freud en toda su extensión, desde luego el más profundo y erudito que yo me haya cruzado en todo mi arco vital. Incluso sus necesarias y brillantes incursiones en el laberinto lacaniano las acomete como una prolongación del corpus doctrinal del maestro de Viena.
Leer a Colina es adentrarse en un mundo sincrético, donde todo sistema de pensamiento tiene acomodo y encuentra un espacio de armonización con su contrario, aunque sin caer nunca en un eclecticismo acomodaticio. Porque algo muy esencial en Colina es su pasión por confrontar contrarios, unas veces para su deconstrucción y otras para su perfecto ensamblaje. Es de este modo el rey de la paradoja, su figura retórica más preciada, de la que usa, e incluso abusa si viene al caso, con tanta fruición como maestría, acercándose, si le viene en gana, al oxímoron con tanta impunidad como regocijo íntimo. En todo caso, es de justicia asegurar que el discurso de Colina constituye siempre un fino destilado de metapsicología que se acompaña de múltiples sustancias excipientes que a veces superan en interés al propio principio activo, recurriendo en cada momento a no importa qué pilar del pensamiento, trátese de Platón, de Pascal, de Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger. Paréceme aquí oportuno proclamar, con una convicción muy personal por mi parte, que la noción que mejor ha definido Colina a lo largo de su obra es la de deseo. Por lo que Deseo sobre Deseo, del año 2006, la estimo como el cénit de su obra hasta el momento. Es en torno al deseo como elige todo su marco referencial. Si ha situado tan a menudo la naturaleza de la locura en el núcleo de su desasosiego, es para definirla como aquella condición humana que escapa al deseo y su dinámica, por un problema primigenio de inaccesibilidad. Todo lo demás en la locura es inescrutable, inefable, confuso, contradictorio. Hasta el delirio, con su función fallidamente reparadora, tiene como fin intentar en vano penetrar en los arcanos del deseo, y en esa ausencia patética de deseo tiene su origen el insoportable horror y la soledad infinita del psicótico. Dejad que os diga que en mi fuero interno a menudo se me representa Colina como el deseólogo por antonomasia, si me permitís la sinécdoque y el neologismo. Quiero dejar aquí constancia de algo más que siempre ha bullido en mi interior. Creo que Colina ha creado un modelo propio, que su obra no se limita a esclarecer el pensamiento freudiano o a difundir todo el saber que hasta hoy se ha acumulado en torno a la condición humana, a la subjetividad y a sus múltiples avatares, sino que en ese destilado del que hablaba hace un momento se ha condensado una doctrina diferente, un enriquecimiento creativo novedoso, un armazón teórico de nueva cimentación. Perdonad que no entre más en esto, quizás no sería capaz de perfilarlo. Es solo una especie de extraña intuición, un prurito inquietante que me huele casi a ominosa certeza, aunque desde la dimensión normal neurótica en la que creo poder inscribirme. Quizás todo sea una distorsión óptica por mi parte, directamente inducida por la inmensa singularidad del estilo de Colina. Resulta también caprichoso por mi parte enunciar una característica más de Colina, tanto de su pensamiento como de su vida cotidiana, que me parece consustancial a su persona y es su condición de provocador. Se percibe con insistencia en su estilo literario, tan perfecto como quebrado, tan razonante como perturbador, tan pulido y cuidado como eventualmente disonante. Se nota mucho en su colaboración semanal con el norte de Castilla. Por cierto, que me encantaría poder conocer el perfil de sus seguidores en este medio periodístico, donde a buen seguro ha causado más de una perplejidad. Por poner un ejemplo, aunque no sea referido a su estilo literario, diré que aún me solazo recordando aquella velada del año inaugural del siglo, cuando Colina formó parte de una mesa de oradores en la que la ciudad rendía homenaje a la interpretación de los sueños en el centenario de su publicación. A él le tocó intervenir en último lugar, y la estupefacción en la abarrotada sala se hizo sentir cuando, con todo desparpajo, comenzó por decir que a él en realidad los sueños no le importaban un bledo. Y es que Fernando Colina es cualquier cosa menos convencional. De él se puede esperar todo menos previsibilidad. Ya me he referido al estilo de Colina, definido por esa extraordinaria originalidad que le hace reconocible en cualquiera de sus párrafos, pero también por su rara precisión y su austeridad, que le infunden una densidad de contenido que a veces puede producir un cierto cansancio, aunque más bien cercano a la amorosa delectación.
Me ha llamado la atención la estructuración de la obra que hoy presenta, sobre la locura. Se articula en 24 apartados de la misma extensión, exactamente 5 páginas y algunas líneas. Es como si se los hubiese planteado como artículos periodísticos, donde el redactor jefe le hubiera constreñido tiránicamente el límite que podía concederse. Jamás he leído una obra de pensamiento tan misteriosamente simétrica. Dejadme que añada una cosa más sobre su regusto por la ironía y la paradoja, que lo hace tan sorpresivo que a veces se deja al lector con una intriga difícil de resolver. Voy a ejemplificarlo con una cita de la página 17, en la que se lee, referido a los informes psiquiátricos: nada puede resultar más perjudicial que un informe amplio, claro y definitivo. Es decir, nada es más insensato que un buen informe. Los que me conozcáis un poco podéis imaginar el dédalo de preocupaciones y la desolación en que me han podido sumir estas palabras. La prosa de José María es bien distinta. Su estilo es mucho más clásico, sin tantas turbulencias polisémicas ni sobresaltos ideológicos. Goza de la misma precisión del de Colina, pero con otro tipo de elegancia, a menudo infiltrado por un aroma literario que es de agradecer. Es justo la prosa que necesita el objetivo que persigue: difundir la enseñanza del modelo lacaniano, utilizando para ello sus dos herramientas favoritas: su bendita claridad de exposición y el plus de enseñanza que proporciona el estudio de la evolución histórica de los distintos modelos de atención a la locura. Una última consideración. Hay algo más que diferencia netamente a nuestros dos autores. José María ha pasado por largos años de diván y dedica buena parte de su praxis terapéutica a la aplicación del sistema de pensamiento que expone, mientras que Colina nunca ha contemplado en serio psicoanalizarse, lo que imprime a su increíble dominio del modelo un plus de grandeza, de difícil entendimiento, según los criterios más ortodoxos al uso. Parece como que la aventura del diván la viviese como una especie de paso humillante por las orcas caudinas. Quizás la clave la ofreció Ramón Esteban hace unos años, cuando en un artículo suyo muy celebrado desveló que Colina le había comentado en una ocasión que solo pensaría en la posibilidad de tumbarse en el diván a partir de su jubilación, lo que no admitiría más comentario que el tan manido dicho de "a la vejez, viruelas". Solo me queda expresar mi agradecimiento a estos dos admirados amigos por haber contado conmigo para su presentación, y mi satisfacción y orgullo porque el destino haya propiciado nuestro largo y fructífero encuentro profesional y humano. Ahora les toca a ellos glosarse recíprocamente sus obras respectivas, lo que promete configurarse como un apasionante ejercicio intelectual, como una ocasión para el recuerdo. Buenas tardes, buenas noches. Susperregui termina con palabras de agradecimiento, y con palabras de agradecimiento comenzaré yo también. Las primeras para él, naturalmente, porque cuando le llamé para que nos acompañara esta tarde aquí, enseguida, cosa impropia en él, apenas lo dudó y me dijo rápidamente que sí. No sé que lo ha dicho porque en realidad nos tiene mucha estima. Supongo que aprecia, y creo que es así, bastante lo que nosotros hemos podido hacer en el ámbito de la enseñanza. De eso estoy seguro. Quiero dar las gracias en primer lugar, especialmente por la generosidad, puesto que de generosidad hablaré y con la generosidad terminaré, especialmente a Alfonso González, porque él siempre nos echa una mano para organizar este tipo de eventos. Las primeras palabras, por tanto, son para él. Naturalmente, también, y termino con los agradecimientos a los editores, a Mauricio Jalón, por haber editado 2 libros de Fernando Colina. Este es el segundo, el primero fue Deseo sobre Deseo, en esta modesta colección, sin embargo muy querida por los lectores. Creo que se llega ya por el número 38, y le felicito por todo lo que ha contribuido a la divulgación del saber, como él lo sabe hacer, en libros muy bien elegidos y que apenas tienen erratas, a diferencia de los míos, naturalmente. También aprovecho aquí para felicitar a mi editor, a Salvador Foraster, y agradecerle que se haya tomado la molestia de volver a editar este libro, ampliado, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿de qué trata el libro que quiero presentaros, el libro de Colina? Es un libro de título muy discreto, es breve, incluso, tiene 150 páginas, pero es compacto. Yo diría que es poético y que es profundo. A la hora de presentar un libro, naturalmente hay que acercar el libro a los posibles lectores, al público que escucha, y acercar en buena medida también al autor. De eso trataré en esta breve exposición. ¿De qué trata este libro que se llama Sobre la locura? Pues trata sobre la locura, pero trata también sobre los locos y trata también sobre los terapeutas de los locos. O trata sobre la locura, sobre el loco y sobre el loquero. Esta última presencia, la del loquero, la del terapeuta de los locos, nunca había estado, a mi manera de ver, había estado tan presente, había sido tan manifiesta en las publicaciones de Colina. Ni siquiera en El saber delirante, ni en el libro de la paranoia y la melancolía. Aquí, en cambio, no hay página, incluso no hay párrafo en el que no encontremos una referencia a qué hacemos cuando hablamos con los pacientes, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cuál es la actitud, qué posición debemos tomar, incluso qué posición afectiva debemos adoptar. Todo eso está perfecto, es una reflexión permanente. En cierta medida, en ese sentido, es un libro profundamente clínico y es una reflexión sobre la experiencia de un terapeuta de psicóticos. Esto es una cosa, a mi manera de ver, bastante nueva. Es una presencia, como digo, constante e inusual hasta ahora en su obra. ¿Cuál es la posición de la que habla Colina? ¿Cuál es su posición con respecto a la locura? Eso se refleja, como digo, en muchos párrafos de esta obra, pero tiene algunos capítulos, digamos, emblemáticos, donde se trata de una manera casi sistemática. Uno de ellos, que me encantó, se llama La doble locura. Otro es está al final del libro, se llama Sobre la ternura. Voy a extraer dos párrafos, uno del principio del libro y otro del final, con los que quiero mostraros, de alguna manera, la reflexión del clínico que está presente a lo largo de toda la obra, cuando habla, cuando trata con un loco. Una de ellas es la siguiente frase. Veréis un poco ya otro aspecto de este libro, que es un libro ideológicamente muy comprometido. Dice, Colina escribe: siempre comparecemos ante la duda de si es mejor atontar a los enfermos con psicofármacos para que no haya recaídas, o anteponer su lucidez y arriesgarse a la crisis. Bueno, cualquiera que trabaje, aquí hay muchos compañeros nuestros del hospital y de otros ámbitos que trabajan con locos. Verdaderamente esta frase la tenemos presente prácticamente cada instante que estamos en nuestro trabajo. Y eso implica una decisión ética de un calado y de un riesgo muy grande, porque nosotros no trabajamos con personas a veces muy normales. Y trabajamos con personas que están a veces muy locas y que pueden preparar cualquier desavisado contra ellos mismos o contra el que tienen al lado. Y es muy fácil a veces ingresar a alguien y tirar la llave al pisuerga y desentenderse de todo, o intoxicarlo o atontarlo, como dice Colina. Pero tiene otro riesgo y tiene otro pulso y tiene otra consistencia. La verdad que es una consistencia muchísimo más potente que la del ingreso, el hecho de poder aguantarlo a pie firme con el cuerpo, con la presencia y, como dicen en muchas ocasiones a lo largo del libro, sabiendo aguantar esa paradoja que es el punto, se puede decir así, de la formación y de la terapéutica de la psicosis, aguantar lo que es la paradoja de la propia locura. Por ejemplo, como él formula en algunas ocasiones en el libro a propósito de uno de los chistes de Freud, de la psicopatología de la vida cotidiana, del caldero del judío. La segunda cita está al final del libro, en la página 120, y dice: la tarea más insigne de la psiquiatría no es curativa, en sentido estricto, sino emancipadora. Esta frase revela ya el perfil, la orientación de esta obra y de la obra de Fernando Colina a lo largo de los muchos artículos y libros que ha publicado. Es decir, que no estamos ya en el ámbito propiamente médico, más bien estamos en un ámbito distinto, donde la cuestión de la curación, de la enfermedad, más bien se pone en entredicho, y de lo que tratamos es con personas
y nuestra finalidad no es tanto curar, si es que se puede curar, si es que es enfermedad, sino más bien contribuir a una cierta libertad o liberación. Por eso en su currículum personal lo que más le gusta reseñar siempre es que fue el que cerró a cal y canto el manicomio Villacián, que dirigió muchos años. Un hospital psiquiátrico, ¿verdad?, que tiene una historia de las más, creo, antiguas de España, y él, a este señor que está aquí a mi lado, es el que lo cerró. No para. Con estas dos citas, digo, nos hacemos una pequeña idea de lo que trata este libro y de la orientación. El libro tiene 24 capítulos. Son capítulos breves, como decía Susperrey. No lo puedo decir mejor que él. Él hace un retrato psicológico muy bueno de lo que incluso en nuestro estilo literario. La manera que lo que pueda decir un poco en ese sentido de nosotros me parece que es ensombrecer lo que él ha dicho ya. Pero sí os diré que tiene 24 capítulos breves y que son como un collar de cuentas, de 24 cuentas, talladas todas ellas de una pieza. Cuando uno lo lee una vez, después lo puede leer por cualquier sitio, lo puede leer de adelante a atrás, de atrás a adelante, todas están perfectamente ensambladas. Y lo que es difícil en la primera lectura, que nos sucede con los libros verdaderamente que a uno le perturban, porque a mí naturalmente me perturba que cuando hay que leer un libro de Colina me quedo medio de lado, porque todo lo que digo después lo he sacado de ese libro. Entonces tengo una especie como de complicación mental muy grande, porque me parece que todo lo que yo pienso ya está dicho. Entonces, tengo que hacer un proceso de separación durante un tiempo para poder repensar. Afortunadamente me complazco en encontrar algunos párrafos que digo, coño, esto parece que son ideas mías. Bueno, yo estoy recuperando poco a poco. Bueno, esto es un poco la satisfacción que tengo, ¿no? Pero son piezas, ¿verdad?, donde uno se pone a subrayar y prácticamente subrayaría las 5 páginas. No puedes extraer una palabra. Es muy compacto, está muy bien pensado, como Susperrey decía antes. No sobra nada en ese sentido. ¿Cuál es el mensaje? Lo voy a decir de una manera muy breve. Si se reconoce el derecho a la locura, la terapéutica buscará la excelencia del delirio. Dicho así, es una frase enfática, ¿verdad?, que contradice, contraviene, es totalmente contraria a la psiquiatría hegemónica, pero él lo dice con palabras incluso más acertadas de las que yo os las he dicho. Voy a leeros un párrafo. Así pues, el derecho a estar loco, es el título de uno de los capítulos sobre el derecho a estar loco, el derecho a estar loco, a mantener las defensas que se han forjado, entronca con nuestra función terapéutica, que no estriba en interferirlos o erradicarlos, sino que también puede consistir en colaborar para que el psicótico los potencie, regule y conduzca a la excelencia. Este celo en pro del síntoma consta, por lo tanto, de dos vertientes inseparables y condenadas a entenderse. Una que nos afecta a nosotros y otra al psicótico directamente. ¿Vais entendiendo ya? Creo que con estas frases, con estas citas, haciéndose una pequeña idea de lo que trata este libro desde la posición que está escrito. ¿Cuál es la forma? Hasta ahora os he hablado un poquito del fondo, pero me gustaría también decir algunas palabras sobre la forma. Cuando Heidegger escribe sobre Hölderlin, la segunda parte de su obra, dice, hay una frase que me gusta mucho, dice, lo que dura lo fundan los poetas. Hace muy poco, hablando con Chus Gómez, que es una amiga, una colega nuestra, que es jefe de servicio ahora en el hospital en Orense, en Toén, me decía que estaba leyendo para un trabajo que estamos haciendo común, el saber delirante, y que encontraba la prosa de Colina, prosa poética, y que ella decía, coincidiendo con lo que os acabo de recordar, de evocar de Heidegger, que no se puede escribir sobre la locura sin tender de alguna manera hacia la poesía. Y es cierto. Hay un tipo de lenguaje, ¿verdad?, que es el lenguaje poético, profundo, donde solo se puede hablar de algo verdaderamente inenarrable, complicado, complejo, que es la locura, que si no recurres a ese tipo de lenguaje es muy difícil y apenas te quedas un poco en las carcasas, en la superficie, ¿no? A ese respecto, solo una frase para acercaros un poquito a esta cuestión de la forma o del estilo. Una frase de una profundidad que os dará para pensarla mucho tiempo, que contiene mucha más enseñanza que todos los trabajos, incluso que los 2 tomos que Henri escribió sobre las alucinaciones. Dice, las voces del esquizofrénico
son clamores de amor y orfandad. Pensadlo durante un buen tiempo, porque aquí está encerrado mucho más saber que el que se puede hacer en muchos tratados muy amplios sobre las alucinaciones. El autor, Susperregui, hablaba hace un momento de cómo Colina cultiva la paradoja. Ha sido, permitidme que lo diga así, el rey de la combinación de elementos heterogéneos y de las soluciones, digamos, tendentes al oxímoron. De manera que su lectura, sus conferencias nos dejaban un tanto perplejos, porque cuando estábamos pensando que iba por A, daba un salto y estábamos en B. Sin embargo, a medida que entiendo yo que la obra de Colina cambia mucho con el libro El saber delirante. Es un libro directo, muy claro, hay que dedicarle un tiempo para leer. Colina no se puede leer de un tirón, hay que leer unas páginas, irse a pasear o andar en bici, mucho mejor naturalmente, y entonces dejar que el pensamiento vaya haciendo su trabajo y después volver a la carga con otras páginas, ¿no? Pero ese libro marca un antes y un después a mi manera de ver en su obra, porque es un libro que acerca, se puede decir, su pensamiento y no recurre continuamente a la paradoja, es decir, a la sorpresa. De manera que, y en este libro más aún, entiendo yo que él asume una posición muy decidida, muy clara, como se puede demostrar con los extractos que he sacado antes a colación, ¿no? Nada ambiguo en ese sentido. Sin embargo, el libro, como él mismo, como yo, como Susperregui, somos fruto de contradicciones, naturalmente, y de mezclas un tanto extrañas. La mezcla extraña que contiene este libro es algo inusual e insólito, que es un libro profundamente ideológico, radicalmente a favor de la defensa de la locura y de la cercanía del loco, y sin embargo escrito por un clínico. Esto es una cosa absolutamente inusual, porque nosotros podemos escuchar tesis, naturalmente similares a estas, no tan bien argumentadas, porque todo el mérito está en el argumento. Cuando vamos a algún bar y la gente se está poniendo hasta las orejas de tomar cubatas y comer torreznos, pero el asunto es que el que escribe esto, con la profundidad que lo escribe, es un jefe de servicio de psiquiatría que ha pasado toda la vida trabajando con locos y dirigiendo un manicomio. El valor, por tanto, de estas tesis no es el mismo. Uno puede acercarse a la locura, decir no sé cuántas bajaderías. El peso de estos argumentos lo da la propia historia de vida de Fernando Colina como sujeto y como clínico. Y esto hay que reconocerlo, por tanto, todo lo que aquí se afirma no es mera especulación. Hace muchos años que trabajamos puerta con puerta y sé que pasan muchas horas en la consulta, naturalmente, aparte de dirigir un servicio. Entonces esto no sale de una inspiración ni de un calentón, sale de una práctica completamente cuajada y cocinada a fuego lento. ¿Qué dice a ese respecto? El encuentro con un psicótico se escenifica en una confrontación muy curiosa de doble locura. Una es la nuestra, más controlada y compartida, y otra es la del loco, rota y en cierta medida desproporcionada. Es necesario, por tanto, para uno de los mensajes de este libro permanentes, es necesario admitir la propia división, la propia contradicción interna, la propia locura, en el sentido no psicótico de este término, que todos llevamos dentro para poder acercarnos a la locura de verdad, a la locura psicótica de los locos, para poder hacer algo con ellos. En todas las páginas de este libro está este testimonio, por eso este libro tiene este valor especial. Una cosa más, simplemente una reflexión que me provocó este libro, fue de las primeras, y la tomé ciertas notas, con esto termino. Al leer algunos de los capítulos, primero verdaderamente son un choque, hay que cogerlos con calma y irlos leyendo despacio, y me provocó la siguiente reflexión. ¿Cómo es posible que acerca de la locura haya opiniones tan contrarias? Que nosotros podamos defender este tipo de posiciones y sin embargo los de la acera de enfrente digan es una enfermedad, el cerebro, la dopamina, la amígdala. Estamos hablando de lo mismo con lenguajes que no nos entendemos en absoluto. Contrarias, posiciones totalmente contrarias, posiciones donde el loco es un enfermo, hay que tratarlo, hay que medicarlo, hay que ingresarlo, hay que cuidarlo, hay que compadecerlo, etcétera, etcétera. Y lo que acabo de leer es que no tiene nada que ver con esto, por más que este señor sea un psiquiatra, un jefe de servicio.
es más bien cómo podemos aprovechar la hilazón creativa del loco para, con su esfuerzo, irlo guiando por el camino menos tortuoso. Es totalmente contrario, ¿no? Entonces, es verdad que sobre la locura hay opiniones muy contrarias. Es una reflexión que nosotros tenemos de antiguo, saber a qué se debe esto. Hemos en alguna ocasión especulado acerca de, por un lado, la locura es un poliedro, ofrece muchas caras, de manera que depende cómo la miremos, vemos resaltada una u otra, vemos más déficit, vemos más creación, vemos más síntomas más lógicos, otros más estrambóticos, etc. Por otra parte, es algo insondable, inefable, se dice incluso, es decir, para donde las palabras nos fallan, trastabilla nuestro lenguaje. Es difícil de decir algo sobre ella, ¿no? Puesto que es un mundo de palabras rotas, al fin y al cabo, ¿no? También nos explicamos a veces esta cuestión de las posturas tan contrarias, echando mano un poco de decir, es que hay diversas escuelas de pensamiento psicopatológico. Una la conformamos los seguidores de Freud, otra el resto, ¿verdad? Sí, todo esto es cierto, ¿verdad? Pero probablemente la posición, la perspectiva más adecuada, la que más dice, es cuál es la posición del clínico cuando habla con un loco. Aquí verdaderamente es donde se producen las diferencias fundamentales. ¿Qué posición adoptamos cada uno de nosotros cuando tratamos con un loco, con un psicótico? Porque los psicóticos a nosotros nos cuentan cosas que al de enfrente no le cuentan nunca. Y al de enfrente se quejan de los efectos secundarios de los neurolépticos y a nosotros nos dicen, yo nunca he estado tan bien como cuando estoy loco. ¿Esto cabe acaso en alguien que adopta una posición científica, racional, donde lo que le sucede a ese hombre que es un paciente es una enfermedad que tiene que ver con el cerebro, es decir, que está más allá del mismo? Entonces, me parece que esa posición del clínico, la del terapeuta, en este caso de la locura, es la que está más presente en este libro que se llama Sobre la locura. Termino diciendo una cuestión con la que comenzaba. Hay que ser generosos, ¿verdad?, como los editores, como Alfonso González, como José Manuel Susperregui, para acudir, participar en este acto. Pero hay que ser muy generosos para ser, como Fernando Colina es, un maestro de escuela, y los maestros son, por definición, generosos. Buenas tardes, gracias por vuestra presencia, gracias a Susperregui por sus palabras y sus elogios y sus indirectas. No se puede imaginar lo presente que le he tenido durante todo el tiempo que he estado escribiendo este libro. Tanto que me alegró muchísimo saber que iba a ser un poco el que iba a presentarnos a los dos, porque era como si le siguiera escribiendo y que no habría terminado todavía. En cualquier momento yo he tenido siempre como un contraste con una persona que me parece con un ejemplo de profesional y de compañero por su rigor y su intensidad de trabajo y su profundidad, y al mismo tiempo como una persona tan distinta a mí que siempre me ha servido de contraste y de comparación y de elemento con el cual yo poder trazar un perfil de mí mismo y encontrar un lugar y un espacio propio. Gracias a José María, naturalmente, que no estoy con él todos los días y no tengo que darle gracias de nada, porque yo iba a través de las paredes del despacho y entonces prácticamente paso el día con él. Él dice muchas veces que vino a Valladolid buscando, él no sabe que yo le estaba esperando. Estaba esperando porque es muy cómodo y ha sido muy cómodo para mí lo que yo he podido aprender de su trabajo. En parte, en primer lugar, por su que se refleja después mucho en sus textos, y mucho más en concreto en este, que es mucho más heterogéneo a lo mejor que los anteriores, en parte porque me parece que es un ejemplo de intuición clínica. Creo que es un clínico por naturaleza, muy natural y muy espontáneo, y que lo que después ha podido crecer o profesionalizarse o aprender de técnica lo ha hecho sobre un núcleo inicial y natural que se tiene o no se tiene. Yo creo que él nació en un pueblo ahí perdido de León y bueno, pues nació así. Con este aspecto estás muy hablado, por cierto, con este aspecto, y esta verdad es que ahora culmina pues alcanzando más con el médico. Otra cuestión que siempre he aprovechado muchísimo son sus conocimientos de historia. Él es un erudito terrible en este campo, luego subrayaré algunas características que tiene,
Y entonces es muy cómodo para los que hemos tenido afición un poco a leer los textos clásicos, ver como que ya te lo da masticado, ¿no? Y entonces, aprovecharse de ese trabajo, tenerlo al lado, poder consultar muchas dudas y que él haga un poco el trabajo duro del pelotón, mientras que tú vas extrayendo un poco el pozo de las ideas que va más o menos destilando, pues siempre viene muy bien para el trabajo de conocimiento de la cultura psiquiátrica. Es muy difícil que sea la más extravagante de José María, no es estas cosas del ciclismo y su delgadez y su aspecto, sino es imaginarle en Barcelona preparando la tesis y estudiándolo como se hace ahora, que se pueden descargar los textos, sino yendo texto por texto, estudiando y cotejando todas las ediciones del Tratado de Kerpeling, por ejemplo, ¿no? Entonces esa especie de fanatismo, de locura, de pasión única que algunas veces denomina él, pues creo que subraya muy bien alguna de las características. Yo la califico aquí de extravagante, de extraordinaria, porque es lo que realmente le da mucha personalidad. Y luego yo lo he aprovechado muchísimo, y en esto mi aprovechamiento ha sido común con otros amigos psicoanalistas, para aprender el psicoanálisis. Yo, como han dicho y han subrayado por aquí, yo no me he psicoanalizado nunca, pero al mismo tiempo comprendo que mi herramienta teórica siempre ha sido inicialmente Freud y posteriormente Lacan, fundamentalmente. Tengo varios amigos lacanianos, él desde luego es el más próximo y con el que más tiempo estoy. Y naturalmente me ha permitido poco a poco atreverme a hablar entre psicoanalistas o entre lacanianos como si realmente lo fuera. Entonces primero lo he aconsejado con él y a ver si mi lenguaje despertaba alguna polla. Cuando vi que no despertaba ninguna polla, pues ya me permití salir en público con la libertad de poder decir lo que me diera la gana, sabiendo que en parte, en la línea un poco provocativa que sobrellevas esos Perregui, pero sabiendo que tenía ese conocimiento de fondo y que realmente no desbarraba mucho y que no cometía, digamos, grandes heterodoxias conceptuales, ¿no? Eso me ha permitido siempre estar con el psicoanálisis como en tercera persona, ¿no? Aprovechándome un poco de los psicoanalistas y muy en concreto de José María, para poder utilizar esa herramienta para mi uso personal, mientras que al mismo tiempo me permitía oír como gato escaldado de los problemas que pudieran surgir de mi interior si yo se metiera a tamaña terapia, ¿no? Por eso yo, en cierto modo, al hablar ahora de su libro, pues me siento con cierta autoridad para poderlo hacer, porque creo que le conozco lo suficiente, pero al mismo tiempo le siento demasiado próximo, demasiado cercano, ¿no? Él he estado en tantos sitios hablando conjuntamente con él, aprovechándome además una vez más de que le gusta hablar siempre el primero, y entonces mientras él habla, pues tú vas observando el auditorio, vas viendo qué conocimientos tiene, cómo va encajando en las caras lo que él va contando, y después ya llego yo en el segundo plano y ya tengo un poco más conocido cuál es el medio en el que nos movemos, y me permito adaptarme mejor y escoger mejor las palabras, escoger los términos o dirigir mejor un poco el discurso que vaya a dirigir, ¿no? Pero sí que es verdad que de tanto oírle, de tanto olerle, pues llega un momento que efectivamente yo creo que le copio mucho. Entonces él lo observa, él lo capta y naturalmente pues es una condición un poco de trabajar con una persona conjuntamente, pues que sin querer muchas veces de tanto oírle, pues acabas tú también repitiendo un poco lo mismo que le dice la otra persona, pero en fin, nos llevamos bien y no nos envidiamos y aceptamos que nos aprovechemos mutuamente. Los libros de José María yo creo que son muy particulares, ¿no? Y yo creo en concreto de este estudios psicóticos, pues también José María le gusta volver sobre los textos antiguos. Entonces ya lo he dicho en otra ocasión, cuando escribió la invención de las enfermedades mentales, que le escribió inicialmente en 1999 y que 9 años más tarde, en 2008, hizo otra reedición ampliada. Yo creo que él se encuentra entre los libros en sucesivas lecturas, pues encuentra donde puedan estar los puntos frágiles y las distorsiones, y entonces tiene un impulso a tratar un poco de corregirlos y ampliarlos con nuevos conocimientos, nuevas perspectivas, o incluso cuidando más la redacción en aquellos puntos que considera insuficientes o que considera parciales. En este también lo ha hecho. Vuelve 7 años después y nos encontramos con un libro que ha duplicado su tamaño y que ha incluido
aspectos nuevos que antes no había tratado. Hay un libro que todavía no han tocado, que es el de Fundamentos de Psicopatología Psicoanalítica. No sé si en sus proyectos está reconstruirlo, no sé si como es un libro con distintos autores, el resto de los autores, Ramón, que es un hombre de una pieza, que se resiste mucho a cierto tipo de cambios en este sentido, pues a lo mejor es un freno para la reconstrucción de este libro, pero probablemente él conseguirá sacar sus capítulos y reconstruirlos posteriormente y volverlos a engordar y a crecer y darlos en una pátina nueva. En general los textos, y este lo es, yo creo que tienen más o menos la misma estructura de contenido. Hay un primer componente que es el componente de historia, y creo que es su componente más singular. Yo no conozco ningún libro de historia de la psiquiatría como el de Dimensión de las enfermedades mentales, es decir, que ni los textos un poco que siempre hemos admirado de Malevar o de Perseguir sobre los fundamentos de la clínica o de la historia de la psiquiatría, puesto que somos más partidarios de este tipo de corriente de los historiadores y no de una historia mucho más positivista de una persona, por otra parte mucho más conocida que estos otros, como es Germán Berrios, que nos parece que es un historiador de la psiquiatría, pero guiado por un positivismo que no orienta y desde luego no enseña suficiente, sino que acumula saberes, pero no los encarta, no acierta a explicar los unos a través de los anteriores. Pues incluso con estos, que hemos admirado mucho y que siempre hemos tenido con nuestra lectura común, yo creo que la Invención de las enfermedades mentales es el libro de historia de la clínica, historia de la psiquiatría, de la profesión psiquiátrica, no de historia de la locura, que sería otro campo más cortiano. Creo que es el mejor texto que se puede leer y el que más nos puede aportar siempre. Yo creo que desde ese punto de vista no es un historiador en el sentido académico de la palabra, y eso le permite en cierto modo hacer una historia también un poco distinta, le permite enlazar los hechos y explicar siempre la presencia de los autores y de lo que dicen, no tanto por el discurso que tienen, sino que siempre lo establece a través del estudio de las dependencias más cercanas. Es decir, que cuando él comenta algo, para la masovería es importante saber por qué un autor nos habla de eso y no de otra cosa. Y para eso necesita saber quiénes son sus maestros, a quién está enfrentado, quiénes son los rivales de escuela y en qué puesto trabaja. Esto le da una relevancia especial. El caso de Clerambault en esto es paradigmático. Cada clínico depende tanto del lugar donde esté trabajando para tener un punto de vista de los enfermos y de los pacientes, que eso determina muchas veces las concepciones que se tienen. Y en ese aspecto su estudio siempre tiene en consideración este contexto múltiple que permite hacerle una epistemología mucho más profunda del conocimiento del autor y donde ha surgido una concepción nueva que parece surgida como de la nada, pero que realmente siempre está articulada con unos momentos y unas afinidades y unas rivalidades muy intensas como han existido en el campo de la psiquiatría desde siempre. Es decir, que por qué un autor escribe algo y por qué dice algo y no otra cosa, eso realmente es lo que nos enseña su lectura, ¿no? Y la perspectiva con que orienta siempre sus conocimientos. Por otra parte, como él tiene un concepto, un componente clínico ineludible, es lo que es, al mismo tiempo tiene un modelo, digamos que si hubiera que comparar ese modelo, como todos los modelos, son modelos transitorios y también competitivos, pero probablemente el modelo clínico de la psicosis psicoanalítico trasladado al campo de la clínica pública, que es donde en el caso ejerce fundamentalmente con estas patologías, pues naturalmente también da una seguridad que normalmente un historiador académico no puede tener. Es decir, es muy distinto escribir sobre la locura y la historia de la locura desde un puesto académico fuera del contacto con los enfermos, hacerlo como le permite hacerlo a él directamente del contacto diario y cotidiano en el tratamiento que tiene con los psicóticos. Yo creo que así se puede entender mucho mejor y se puede comprender qué es este libro, qué alcance tiene la selección de las enfermedades mentales. La definición profunda que tiene de un modelo y, digamos, lo exigente y al mismo tiempo lo arraigado que está en ese modelo. Es decir, que no es un dogmático, pero al mismo tiempo se presentará siempre bajo esas premisas que le definan profesionalmente en el amparo de esas características, ¿no? Un segundo componente yo creo que es constante en
en su discurso y en la formación con los residentes es el énfasis que da siempre al detalle clínico. Es decir, que por una parte es un historiador, digamos, más abstracto y más discursivo, más general, si lo queréis decir así, pero por otra parte lo que exige en la clínica es que tiene que haber una precisión fenomenológica siempre, es decir, que el hecho clínico tiene que estar definido, ¿no? Uno no puede hablar de cosas que han dicho los pacientes si no se arriesga a decir exactamente lo que han dicho y darlo, y el gesto que hayan tenido, o el comportamiento, o el acto que hayan realizado. Es decir, que definir eso es una exigencia previa, porque si no todo se convierte en una especie de especulación y teorización carente de esa fenomenología y esa descripción inicial que es la raíz de todo cuanto se vaya a decir. Entonces en eso se puede poner pesadísimo. Actualmente, que tanto se habla de las psicosis ordinarias y de psicosis que serían como las psicosis latentes de Bloiler, donde a través a lo mejor de unos signos minúsculos o microsignos se pueden hacer conclusiones diagnósticas a lo mejor precipitadas o muy llamativas, pues entonces él, aun cuando pueda defender perfectamente la concepción estructural que las sostiene, al mismo tiempo es tremendamente crítico con aquellas personas que no parten de la descripción de un hecho y la valoración de ese hecho. Es decir, que no vale con decir que se ha hecho o que alguien ha dicho una cosa muy rara, para que a partir de esa rareza o de esas palabras con un sentido diferente y que pueden sonar como muy psicóticas, no basta con decirlo, sino que sencillamente esa palabra o ese término, ese gesto, lo tiene que ampliar mucho el que lo analiza y describirlo con mucho detenimiento para poderle dar un valor realmente diagnóstico, un valor importante en la psicopatología. Este segundo ejemplo nos dará una gran parte de los contenidos del libro, es decir, esa curiosidad que tiene por los fenómenos elementales, que está presente en uno de los capítulos, por la estructura de las alucinaciones, por la certeza, que siempre es un concepto para el capital en el conocimiento de los psicóticos, y que a mí muchas veces me ha trastornado cuando lo explicaba, porque no conseguía entenderlo exactamente, qué es en lo que se estaba fijando de los enfermos para decir que esa certeza era psicótica y no una certeza como las convicciones nuestras. Creo que ahora ya lo he más o menos cogido, no lo digo por si acaso me corrige y me hace perder la seguridad. Y luego también por los trastornos del lenguaje, que es otra de los capítulos imprescindibles del libro, donde él ahí profundiza muy en la línea, naturalmente, del psicoanálisis y del discurso más lingüístico de Lacan. Y un tercer momento que tiene siempre en sus textos es el caso monográfico. De repente, de analizar la historia de la psiquiatría y detenerse en aspectos clínicos muy concretos, de repente se observa que coge un caso en concreto y siempre dedica un capítulo, y muchas veces un capítulo muy extenso, en este caso uno nuevo dedicado específicamente a Joyce, y en el caso de otras de las invenciones, en el caso de Reber, siempre ha tenido tiene tres casos que permanentemente están trabajando. Uno es el caso Wagner, otro es el caso de Reber, que durante Reber, dice él, durante muchísimo tiempo ha traído la atención le dedicaba a los medios hasta aburrirlos con el caso de Reber, y entonces ahora ha metido Joyce. Entonces es otra de sus monomanías, diríamos aquí, ¿no? Siempre hay un caso al que dedica, sobre el que se vuelca y trata de aplicar sobre ese caso tan representativo, que es un caso realmente literario. Son locos que han escrito, o semilocos o estructuras psicóticas. Es el caso de Reber, es el caso de Wagner, son todos ellos. Wagner es escritor un poco, pero también escrito por otro gran escritor como era Cao. Y en el caso de ellos, pues, de todos conocidos, ¿no? Entonces coge esos casos y sobre ellos vuelca todo su conocimiento histórico, todos sus conocimientos de detalles clínicos, para estudiar un poco su biografía y ver el sentido y la aplicación que pueda tener en ese campo. Es decir, con eso estamos viendo cómo realmente lo biográfico se desplaza y se impone a lo biológico, ¿no? Que es en definitiva el lugar común que podamos tener los tres que estamos aquí sentados en esta mesa, y que por eso probablemente nos hemos juntado y nos hemos elegido, ¿no? Esto lo tenemos que completar con que, naturalmente, otra de las grandes preocupaciones que también está ahí en el texto es una preocupación por la ética clínica, por la responsabilidad del enfermo. Es decir, el enfermo no hace las cosas
de una manera inocente, sino que es responsable de lo que hace, incluido de sus síntomas y de los desvaríos más profundos. Eso le ha llevado a tener muchos disgustos cuando renuncia públicamente, porque suele ser entendido de una manera bajo el signo de la culpa o de la culpabilización, cuando realmente está hablando de responsabilidad y no de culpa, y entonces eso le crea algunos malestares siempre con el público. Pero está también ahí presente en el capítulo sobre el crimen. Y por otra parte también su vocación formativa como tutor, que es coordinador de residentes de PIRES, de psicólogos, pues el seminario de José María siempre es una referencia, lo ha sido siempre en el hospital, y su vocación de transmisión, pues yo creo que es una de sus características principales. Es decir, es fundamentalmente un transmisor de conocimientos. Es un individuo que lo que sabe lo cuenta, y lo que sabe intenta que los demás lleguen a saber o puedan saber tanto como sabe él, o que por lo menos que abran unas vías donde cada uno se pueda enriquecer por la vía personal que pueda elegir. Y ahí ese capítulo dedicado a los principiantes pues es muy revelador tanto de su personalidad como de sus conocimientos. Yo sí tengo que dar una opinión antes de terminar, una opinión personal sobre el libro, y me encanta el capítulo de qué fue la paranoia. No sé si por mi desconfianza natural o es un capítulo que he leído muchas veces y me he detenido en él, y siempre que lo releo siempre hay un punto que siempre digo, anda, ¿y cómo se fijó en esto? ¿De dónde ha sacado? ¿Por qué ha cogido esta vía? ¿No? Siempre me descoloca un poco mi criterio en ese momento. De repente descubro que se me ha olvidado algo, o que había olvidado algo que no lo tengo en la cabeza, ¿no? Y eso yo creo que es la riqueza que para mí tiene ese capítulo, que es donde siempre más me sorprende y siempre digo, anda, esto se me ha escapado, ¿no? Esa articulación que se hace de la aparición y desaparición de la paranoia y la reaparición en el psicoanálisis y en Lacan, yo creo que es un ejemplo de cómo la historia se repite y se modifica continuamente, y cómo la clínica de la locura, al mismo tiempo que es una locura crónica, al mismo tiempo es una locura transitoria, porque el problema de las paranoias es que pueden ser breves y pasajeras. Y al mismo tiempo, como de ser una evolución de una patología nueva, al mismo tiempo hay una cosa que son la personalidad del paranoico, que compete a toda la personalidad y a toda la biografía entera. Es decir, como una cosa aparece y al mismo tiempo ya estaba, como un paranoico puede ser paranoico sin ser paranoico. Esta sería una pregunta que me encantaría saber, pero que define, que creo que es la pregunta que define exactamente el intríngulis un poco del capítulo que tanto me interesa. Yo aquí de solo dar las gracias a José María por su compañía diaria y por lo que nos enseña y me ha enseñado a lo largo de estos años. Bueno, es clásico en estos encuentros intentar sacar alguna intervención de entre los que escuchan. No sé si alguien quiere tomar la palabra y hacer alguna pregunta o dar alguna impresión. Supongo que tratándose de la presentación de los libros, pues a lo mejor no es muy fácil intervenir porque son inéditos todavía para ellos. La mayoría de la gente no los habrá leído, pero bueno, puede preguntar sobre el quehacer de cada uno de ellos. Fernando, ¿no estás psicoanalizado nunca? ¿Te lo has planteado alguna vez? Sí, claro, me lo he planteado muchas veces. Yo viví una época en la cual el psicoanálisis era dominante en el paradigma de la formación y de la clínica. A partir de los años 80 ha ido declinando como paradigma hegemónico y ha sido desplazado por la parte biológica. Cuando yo terminé la carrera, todos los compañeros míos se psicoanalizaron, y quedé yo ahí apartado como el hombre de resistencia, naturalmente, con sus defensas a plantearse ante los problemas. Bueno, en ese sentido me considero un liberto del psicoanálisis. Entonces he conseguido librarme hasta ahora. No sé si en el futuro acaba de caer. Me parece muy importante, pero no me parece imprescindible.
que Colinas no tiene inconsciente. Corina, yo quería, me sorprendía un poco lo que decías del libro ese del capítulo de la paranoia. En fin, ¿por qué te había interesado tanto? Lo que quería saber es qué es ese capítulo que es más bien muy sesudo, donde efectivamente se ve como la paranoia es un obstáculo para el saber pseudocientífico de la psiquiatría, cómo se lo van quitando de encima, etcétera, etcétera, cómo va arrumbando los modelos de Grisinger, de Kraepelin, de Schneider, etcétera, etcétera. Pero, ¿de dónde has sacado, tú te voy a preguntar, la cuestión que desarrollas, aquí aparece, pero sobre todo está desarrollado en el libro anterior de Melancolía y Paranoia? ¿Cómo has dado con las claves para pensar que hay un fondo paranoico y un fondo melancólico que están en todos, una especie de continuum, y al mismo tiempo que hay una patología propia que llamamos melancolía y una patología propia que llamamos paranoia? ¿De dónde has sacado toda esta cuestión unitaria y al mismo tiempo, digamos, nosográfica o estructural? Yo creo que el interés que tenía el capítulo es porque me llamaba siempre la atención acerca de cómo la paranoia, lo paranoico, aparece tanto en los efectos más patológicos y que la esquizofrenia no sería nada más que una agudización última de la paranoia llevado al campo lingüístico, es decir, a las voces y al problema que puede tener un psicótico con el lenguaje interno y con la perfección de las palabras internas, sino que todo eso no era una aparición espontánea y ajena y rota con una continuidad de la desconfianza general, sino que eso se comunicaba directamente con la desconfianza y la interpretación que podemos tener nosotros, los no psicóticos, digamos, si no lo somos, que podemos tener en la vida cotidiana con respecto, bueno, pues a esa especie de suspicacia que muchas veces presentamos en cualquiera de los momentos de la vida y todos los días durante bastantes ocasiones. Me parece que ahí había un tránsito permanente, es decir, que no hay una ruptura entre esta desconfianza e interpretación que nosotros hacemos del otro permanentemente con lo que le está sucediendo al esquizofrénico, que lo que nos unía es una paranoia común y una especie de continuidad. Es decir, que la obligación clínica es tanto buscar discontinuidades y buscar lo que se separa un cuadro clínico de otro, pero al mismo tiempo la obligación de buscar lo que tiene de común todo. Entonces, lo que tiene de común todo una persona que decimos que es paranoica, en el sentido que tiene unos rasgos de orgullo y de desconfianza, al mismo tiempo es lo mismo y no es lo mismo que lo que puede hacer un esquizofrénico, pero el momento que hay una voz, siempre va a ser una voz de autorreferencia y perjudicial. Es decir, dirigida a él con perjuicio, es decir, con paranoia en ese sentido, y además en esa dirección. Y yo creo que la elección de la paranoia, muy de la clínica francesa y muy también de la clínica lacaniana, y muy intuye en ese capítulo, ese interés por la paranoia precisamente lo que hace es subrayar esa continuidad. Permitir las discontinuidades y permitir los diagnósticos diferenciales entre esquizofrenia, paranoia, digamos, desconfianza y personalidad paranoica, y al mismo tiempo buscar lo que tiene un poco de común. Es decir, que cada vez que hacemos nosotros una interpretación restrictiva sobre la intención del otro, y esa intención del otro la hacemos desde que llegamos a trabajar o que nos levantamos en casa, y eso mismo es lo que está presente en un enfermo, lo que pasa es que muchas veces lleva a otro territorio y agudizamos su intensidad. Gracias de nuevo a todos.